celebración navideña y de estas fiestas en donde pues nos tomamos un tiempo para compartir, y qué mejor compartir con muchas ganas de hacerlo. Te doy la bienvenida si estás a través del 1040 de AM en tu radio, si estás a través de www.radiomujer.com.mx en el chat, abre la sala de Platicando en Familia, conéctate con nosotros y participa. ¿Tú de qué manera celebras y cómo haces que estos festejos se disfruten, y cómo reconoces a tu familia? ¿Cómo haces para que la puedas validar? Te voy a proporcionar nuestros datos, nuestros teléfonos para que estés en contacto con nosotros. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 en la ciudad de Guadalajara. Para ti, querida amiga y amigo que estás en Austin, Texas, 512 215 4909. Es línea directa sin costo para ti. Quiero saludar, no quiero posponerlo más, a nuestro querido amigo, colaborador y compañero de Platicando en Familia, Alfonso Romo Cuellar. Él es máster en terapia familiar, de pareja e individual. Alfonso, qué gusto tenerte nuevamente en cabina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. Y bueno, con este tema muy noble, muy agradable, y yo sí quiero poner el énfasis ahorita de necesitamos reconocernos, y hay mucha gente que nos ha reconocido en el programa, ¿no? Entonces, gracias a ese reconocimiento, seguimos disfrutando de los programas y seguimos aprendiendo, ¿no? Por supuesto, además tratamos todo tipo de temas que han sido profundos, dolorosos, incómodos, temas en donde han servido de espejo para nuestras situaciones. Se toca de todo, pero también existen familias que se reconocen, saben cómo hacerlo y disfrutan las celebraciones, que en ocasiones resultan un poco complicado porque hay que asistir a casa de los papás, a casa de los suegros, a casa de algunos amigos. Entonces nos estresan y no sabemos cómo bajar ese nivel de presión que sentimos cuando llegan estos momentos que nos invitan a gozar y a reflexionar, ¿no? Sí, claro, y no solamente en estas épocas, creo que es un momento de evaluación, ¿verdad? Claro. De qué manera nos hemos reconocido como personas a lo largo del año para poder disfrutar las reuniones, para poder disfrutar los encuentros, y yo sí siento que mucho se vive en las familias, en las relaciones, ¿no? Si desmenuzamos la palabra familia, detrás de la familia hay un hombre, hay una mujer, hay unos hijos, hay unos abuelos, hay unos hermanos. Entonces, ¿cómo se van fraguando cómo se construyen esas relaciones de segundos, de momentos, de cosas agradables, cosas no agradables? Pero sí es importante centrarnos en esto. Niños, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Arturo Cervantes está en la consola, Charito está en las líneas telefónicas, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Donají Castro está en la cabeza del equipo y Alicia Hernández al micrófono para ser la voz de tus dudas y tus inquietudes, para tener una plática muy sabrosa. Tú eres parte de esta familia y, como lo dice Alfonso Romo Cuellar, quien también está al micrófono, en una familia hay abuelos, hay hijos, hay padres, hay tíos, y es un cúmulo de suma de esencias y personalidades. Tú, que eres parte de la familia de Radio Mujer, de Platicando en Familia, ven a platicar hoy acerca de familias que se reconocen. A ver, Alfonso, ¿cómo se reconoce una familia? ¿Cómo la podríamos identificar? ¿Cuáles son sus rasgos o sus características de esas familias que hasta se nos antojan, ¿no? Sí, claro. Yo me imagino, me daba cuenta que el título tiene 4 palabras: familias, reconocimiento, festejos y disfrutar, ¿no? Wow. Y entonces, ¿cuáles son esas características que he ido construyendo a lo largo de este año, donde reconozco a mis parientes, donde reconozco a mi pareja, donde reconozco a mis hijos, ¿no? Entonces, el reconocimiento tiene que ver de qué manera tú miras a los ojos a la persona que quieres. Entonces, ¿la reconoces con la mirada o simplemente evades la mirada y gritas? Ya te estoy hablando, ¿sí? Entonces, no, me acerco a la persona que quiero y le digo: hola, podemos hacer esto, ¿me puedes esperar 5 minutos? Entonces hay recepción de información. Cuando el papá se quiere imponer, dice: en este momento te estoy diciendo las cosas. Entonces ya el niño entiende, dice: ok, está bien, ¿sí? Y si no, subimos de tono de regaño y de imposición y pasamos a la cuestión ya más un poquito violenta de imponer, de gritar, de regañar, ¿no? Entonces, pongo ejemplo de papás con hijos, ¿no? Pero puedo poner ejemplo de papás de 50 años con hijos de 20, 25 años, donde la relación tiene que ser: ¿cómo te fue? No, pues fíjate que reprobé la materia en la universidad. ¿Y qué piensas hacer? Pues fíjate que necesito una tutoría o algo así. Entonces hay una comunicación.
Y entonces el hijo asume su error y el papá lo apoya, ¿no? Entonces, si eso se ha ido construyendo a lo largo del año, llegamos a estos momentos de festejos y y a pesar de los errores y con los errores, ¿qué vamos a hacer? No, pues fíjate que nos invitan a tal lado. O los hijos, fíjate que hay un viaje y quisiera irme, pero creo que es más importante estar en familia. Entonces empiezan las negociaciones, ¿no? Pero si hay reconocimiento, empieza a haber escucha. Si no hay reconocimiento, hay imposición, ¿sí? Entonces yo digo, ustedes se imponen o se escuchan, ustedes se reclaman o se piden, ¿no? Entonces llega un momento de estos momentos de festejos y de agradecimientos y de peticiones, y las peticiones hoy por hoy implican dinero, ¿no? Entonces, la manera de pedir las cosas es porque me las merezco o simplemente porque traigo ganas de algo. No es una necesidad apremiante. Dense cuenta que en estas épocas es cuando más se gasta, pero cuando más depresión hay y cuando más suicidios existen, ¿no? Entonces la persona que no es capaz de tener dinero para gastar se siente tan deprimida y tan frustrada que dice, yo no sirvo para esta dinámica social que me han impuesto, ¿no? Entonces esta dinámica de los reconocimientos es, si yo pertenezco a una familia que me reconoce, que me valida, que me incluye, eso lo alimento todos los días, todos los años, ¿no? Todo el año, ¿no? Por eso yo en las terapias me fijo mucho que la gente ponga conciencia en el tiempo. En el tiempo es una semana. Una semana tiene 7 días. ¿Qué me puedes hacer en 7 días para mejorar la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces las personas dicen, bueno, no es cuestión de futuro, es cuestión de futuro inmediato. Entonces, si estamos en una posición difícil, vamos a hacer cosas buenas para obtener resultados buenos, ¿no? No es, en un año voy a estar mejor, no. ¿Qué estás haciendo hoy por hoy, no? Entonces, ¿cómo se alimenta ese buen humor, ese reconocimiento, ese validar al otro, ese apoyar al abuelo que está muy mal, y cómo lo aprecias, lo validas, incluyes el afecto, incluyes un detalle amoroso? Entonces, tiene que ver con las circunstancias y los valores que vivimos como personas y como familias, ¿no? Personas que se inclinan a ser pacifistas, personas que se inclinan a tener más empatía y a comprender, como bien nos lo acabas de reafirmar en este primer bloque, querido Alfonso. Vamos a una pausa. No tardamos, incorpórate, estás muy a tiempo. Vamos a la pausa y regresando vamos a seguir hablando acerca de familias que se reconocen, festejos que se disfrutan, platicando en familia. Regresamos a Platicando en Familia cuando son las 4 de la tarde con 19 minutos. Gracias por estar presente con nosotros. Qué gusto saber que a unos días de que ahí viene la Navidad. Alfonso Romo Cuellar, se nos fue volando el año. Diciembre, no lo digamos, percibo que nos cayó como muy de sopetón, que la próxima semana es Navidad. Y muchas personas estamos como sorprendidos porque nos quedan horas para preparativos, ¿no? Sí, impresionantemente estas fechas se multiplica la velocidad. Yo no sé de dónde dicen el inconsciente colectivo, o sea, todos estamos así como sumando mucha energía, ¿no? Sí. Entonces, y mucha ansiedad, y mucha alegría, y mucha esperanza, y mucha tristeza, y muchas cosas a la vez, ¿no? Claro, estamos viviendo emociones muy contrastantes, situaciones reales que estamos viviendo en el país, que no dejan de afectarnos, impactarnos, y por otro lado, el espíritu de la Navidad, que es tan válido y tan necesario incorporarlo nuevamente a nuestras vidas, y como tú dices, no nada más ahorita, hay que tratar de tener esta relación familiar todo el año, ¿no? Entonces, vamos dejando un mensaje de esperanza, como siempre en Platicando en Familia. Vamos a hacer de nuestro hogar, de nuestra familia, una familia que se reconozca a través de disfrutar los festejos. Sí, mira, ahorita estoy tratando de tener en cuenta que detrás del micrófono hay mucha gente que nos escucha y mucha gente que pone atención para aprender un poquito. Me viene a la memoria toda la gente que he atendido en terapias, que ha sido muchísima. Y entonces es gente que busca su bienestar, busca estrategias mejores para estar mejor. Es gente que no se atora, ¿no? Sí. Y yo siento que eso es algo para aplaudirnos como seres humanos, decir, yo no me atoro, busco ayudas, busco modos de escuchar, y siento que eso tiene que ver con el reconocimiento. Número uno, si yo no me reconozco, no puedo dar reconocimiento a los demás. Y una familia que se reconoce es porque hay individuos que se reconocen, ¿no? Entonces, dicen que en las estructuras o en las teorías familiares, las personas
o la familia necesita apoyar la individuación de las personas, o sea, cómo acompaño a un niño o a una niña para que sean personas, no para yo imponerles patrones y modos de conducta y heredarles lo que yo quisiera, sino que ellos descubran su vocación, sus modos de vivir, pero cómo nos vamos como alineando en esa dinámica de reconocernos, de ser empáticos, de ser ayudadores, de ser colaboradores, de apoyar en esos procesos de crecimiento, ¿no? Y ahorita que hay una palabra muy de moda y me parece que es lo más coherente que pudiéramos aplicarla, hacer una verdadera red social en nuestra familia, y es como ser un eslabón de una cadena maravillosa, de un círculo virtuoso donde nos demos la mano todos. ¿En qué te puedo apoyar? Yo puedo hacer esto. Entonces, esa es una verdadera red social. Sí. Es un gran apoyo, es algo en donde tú sientes en ocasiones que puedes caer y es algo que te contiene, ¿no? Esta red tan padre que se puede formar en las familias que se reconocen. Y tú nos estás diciendo cuáles son esas características, cómo podemos hacerle, si queremos ir al cambio, si tenemos esta intención, pero no nada más dejarlo en un buen deseo, sino en activarnos, ¿no? Sí, yo siento que si me he venido activando desde una comunicación funcional, de ser empático, de escuchar, de ponerme en lugar del otro, de cooperar, de saber negociar, de saber ceder, de saber estar, creo que esa actitud que yo he puesto en mi trabajo, en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, esa actitud la vas llevando ya en la sangre, ¿no? Es parte de tu modo de ser. Sí, pero si siempre estás a la negativa, pues ya ni quiero mencionar eso, ¿no? Pero más bien esas posiciones positivas que vamos creando, como la empatía, la atención, la escucha, la colaboración, la asertividad, el compromiso, el poner límites, o sea, el decir no quiero. Y mucha gente dice, es que no sé decirle a mi papá no, no sé decirle a mi hija no, ¿sí? Entonces digo, simplemente no puedo o no hay dinero. Entonces hay gente que en esta época no saben las deudas que contraen por 24 meses sin intereses, por 18 meses sin intereses. Y entonces no es un año, ya vas a estar en 2 años y medio pagando lo que le compraste en Navidad hace 2 años a tu hijo, a tu esposa, a quien sea, ¿no? Entonces creo que esta dinámica del reconocimiento no se vayan por la parte financiera. Es reconocernos como personas, cómo estás, cómo está tu corazón, qué necesitas de mí, dinero, ¿no? Entonces esa es una relación utilitaria, ¿no? Es necesito que estés conmigo, necesito que me escuches más, necesito que pongamos atención a nuestros recursos y no nos dejemos embaucar por las dinámicas de gastar, sino decir, pues tenemos para un pastel, compramos el pastel, si no, compramos algo más chiquito, ¿no? Pero es la sensatez y a veces la gente se desboca en lo que no puede comprar, ¿no? Hay mucha gente que pues presume lo que no tiene y entonces ahí, ¿no? El asunto recuerden, alguna vez hemos hablado de esto, la felicidad tiene que ver con el placer, la alegría, la satisfacción y la aceptación. Una familia que se reconoce es una familia que es capaz de disfrutar un festejo, entonces la complacencia es disfrute. Entonces si tú vas a encontrarte con tu abuelo, con tu abuela, con tu familia, con tus amigos, ya como dicen, ya las papilas gustativas ya empiezan a decir, qué rico, voy a ver a tal persona, qué rico, me voy a reunir con mis amigos, ¿sí? O voy a ver a parientes, ¿no? Entonces esa dinámica para mí es la complacencia que tiene que ver con el sentimiento de placer, y ese sentimiento de placer tiene que ver con la plenitud de las personas. Buscamos ser felices, pero que no sea nada más por un momento. Este programa no es así de, el cierre de Navidad, no, es analicemos el año, qué actitud yo he tenido para poder celebrar con gusto los momentos de familia, ¿no? Hay otro momento que yo sí veo que las familias peleadas, por pose social o por pose para que no pase desapercibido, vamos a hacer la fiesta, ¿no? Mientras los hermanos están peleados, mientras los hermanos y los primos están peleados, y entonces pues ahí los peleados sensatos dicen, yo no voy a la fiesta, entonces me invento un viaje, me evado haciendo otras cosas, ¿no? Y yo siento que no esperemos a llegar a puntos de celebración
para que yo, como estoy peleado y no sé cómo resolver mis discusiones con mis primos, con mis socios, con mis hermanos. Oye, entre concuñas. Claro, ándale, sí. Entonces digo, rompan la dinámica de la violencia, rompan la dinámica del orgullo, de la soberbia, de es que tú tuviste la culpa. Y si ella tuvo la culpa, que ella pida disculpas. Entonces digo, ya rompan eso y acérquense por el deseo de construir comunión, ¿no? Entonces esta dinámica de una familia que se reconoce, es una familia que hay un espíritu de humildad, de reconocimiento, de pedir perdón, de reconciliarse constantemente, ¿no? Entonces, ¿de qué familia venimos y cómo nuestra familia construye? Y a veces las actitudes no construyen nada, ¿no? Entonces sí dense cuenta la manera como nos conectamos como seres humanos, ¿no? Hemos hablado anteriormente de la frustración y la neurosis, ¿no? Entonces, si este año has cargado mucha frustración, pues no ha sido un buen año. Entonces ha habido mucha molestia, mucha irritabilidad, mucha reacción, y tal vez esa frustración te ha enseñado a ser más tranquilo, y decir, bueno, no me voy a desbocar tan rápido, pero sí me siento muy enojado por este año. Entonces trata de cerrar tu año con un sentimiento de más comunión. Si eres invitado a la casa de tus padres, tú ve y agradecidamente dices, bueno, pues voy a celebrar con mis padres, y cómo construir esa dinámica de reconocimiento, ¿no? Entonces, hay una dentro de las conductas que elevan el equilibrio emocional en las relaciones, está la conducta del amor y el reconocimiento, ¿no? Entonces, amar es apreciar la vida que compartimos con otra persona, sentir que nuestra actitud de preocuparnos, de ser amorosos, de ser generosos con los que amamos, generan correspondencia hacia nosotros mismos en estima. La correspondencia es, dime lo que haces y te diré cómo vas a recibir. O sea, si yo doy bien, voy a recibir bien. Si doy mala actitud, vas a recibir mala actitud. Entonces, mi preocupación de estar bien con los demás me va a hacer que los demás volteen con cordialidad conmigo y me digan, oye, ¿se te ofrece esto? Oye, fíjate que te traje un regalo, ¿no? No te preocupes. No es el regalo, es la actitud de generosidad y de aprecio y de agradecimiento, simplemente porque es, ¿no? Y ahí es ahí donde podríamos tocar los momentos de las fechas, dan pie a que uno sea agradecido, sea abierto a la gente que en verdad aprecias, ¿no? Claro, y no necesariamente con cuestiones costosas, sino con detalles, con el recuerdo, haciendo esta conexión. No es una conexión con el otro, y como bien lo dices, no es precisamente la fecha, sino es el año de programas en donde ha sido una propuesta para la reflexión, para no tener este sentimiento de nada más ahorita y después qué, ¿no? Alfonso, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos exactamente a la mitad del programa, vamos a seguir con esta invitación a procurar tener una familia más armoniosa, más saludable, más empática, para poder disfrutar estas fechas. No importa cómo te encuentres, inténtalo. No tardamos. Estás en Platicando de Familia de Radio Mujer. 4 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacerte presente. Qué linda reflexión nos dejó Rosy Muñoz, una reflexión para tomarla no nada más en estos momentos en donde la mayoría estamos sensibles, en donde la mayoría tenemos como emociones encontradas. Vale la pena recordarlo, guardarlo, todos los integrantes que forman parte de esta composición de nuestras familias tan distintas, con nomenclaturas tan diferentes. Al final de cuentas, Alfonso Romo Cuéllar, todas son familias, todas de una u otra manera. Lo importante es integrarnos, reconocernos, validarnos. No importa el rol que juegues en tu familia, lo importante es cómo lo haces valer al otro para que tú también tengas ese lugar que te tocó, ¿no? Sí, en esto de cómo reconocer al otro, se me viene ahorita el tema que platicábamos anteriormente de la solidaridad y la fraternidad. Sí. En la teoría, una familia se compone de dos sistemas. Un sistema es así, pongan ustedes como engranes, donde cada engrane está en su posición, y cuando echamos a andar la máquina de la familia, todo funciona, ¿no?
Esos engranes son los papás y son los hijos. Los papás son el sistema parental y los hijos son el sistema fraterno. Si yo como papá y mi esposa nos salimos del círculo, dejamos que los hijos sean hijos y los hijos no son hijos, son hermanos. Entonces, entre ellos se conciben como hermanos. Pero, por ejemplo, ahorita esto de la solidaridad y la fraternidad, hay muchas personas que nos escuchan y hablando un poquito más de negocios, se habla de las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas en México son muchísimas, ¿no? Hay muchísimas familias que hacen un negocio, hay muchísimos negocios que sustentan a familias, ¿no? Entonces, las dinámicas de comunicación familiar se transfieren a la empresa, se transfieren al negocio. Entonces, yo como hijo, ¿cómo me solidarizo en el negocio? Y además, ¿cómo me solidarizo con papá y mamá? Y son dinámicas difíciles y muy positivas en realizarlas. Pero cuando es difícil vivir con una persona que me está boicoteando procesos en el negocio, o es muy fácil tener un buen proceso de negocio cuando como familia nos solidarizamos y estamos cuidando el sustento de nuestra vida, que es el negocio, ¿no? Entonces, en esta dinámica yo diría, los hijos que me están escuchando, o los padres que me están escuchando, ustedes cómo reconocen a sus hijos, no con dinero por el negocio, sino cómo lo reconocen, decir, me da mucho orgullo que tú formas parte del negocio y formas parte de lo que hemos hecho juntos, ¿no? Entonces, es muy bonito el escuchar a hijas o a hijos decir, papá, estoy muy orgulloso de ti porque me enseñaste a trabajar, porque nunca sueltas la toalla, porque me enseñas a caminar. Mamá, estoy muy orgullosa de ti porque nunca te rindes, porque eres administrada, porque sabes pagar, porque sabes compartir, ¿sí? Entonces, imagínense qué es lo que pasa cuando tenemos a papás, a mamás, que son un ejemplo de vida, ¿no? Son un ejemplo de decir, son los líderes de una situación que están viviendo y los hijos nos sumamos a ese liderazgo, ¿no? Entonces, y al revés, cómo los papás nos reconocen y dicen, muchas gracias porque tú también me has enseñado a ser valiente, a ser atrevido, a buscar nuevas formas de vivir contento, de transmitirme alegría, buen humor, chistes y cómo el buen humor se contagia, ¿no? Entonces, esta dinámica de la solidaridad y la fraternidad es cuando yo formo parte de una estructura familiar donde tenemos que compartir el esfuerzo del trabajo y vamos a celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año, cómo compartimos con los primos, con los tíos, con los abuelos y decir, va a haber una reunión y es muy bonito que vamos a terminar cansadísimos y nos vamos a ir a la fiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo cada familia se va reestructurando desde esto, ¿no? Entonces yo siento que nos reconocemos porque nos vamos haciendo empáticos y nos vamos haciendo competentes en ser competentes por ejemplo, en el negocio, ¿no? Pero yo pongo a veces el ejemplo, si eres competente en el negocio, ¿eres competente como familia? O sea, ya, quita el negocio. Dentro de la casa, ¿eres competente? Y yo digo, la competencia es, me pongo la camiseta cuando estoy dentro de la casa, ¿no? Y sé ayudar, sé apoyar, sé estar atento a las necesidades de la casa, y si ando en la calle como esposo, como esposa, ¿qué hace falta? Pues tráete una bolsa de hielos, ¿no? Y a veces hay hijos que llegan a la casa y dicen, ay, ¿por qué no hay hielos? Y digo, pues si tienes manos y pies, ¿no? Pues, entonces claro, pudiste haber comprado los hielos, ¿no? Entonces pongan ustedes esta balanza de cómo se reconocen ustedes. Y entonces, ya cuando dices tú, me falta más reconocimiento, me falta platicar más con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, me falta más platicar con mis hijos, entonces ahí yo diría, dense una pausa, dense un momento de calidad para acercarse al hijo, para acercarse al padre y decir, quiero platicar de este año contigo, me he sentido muy inquieto, muy contrariado o me siento muy contento porque nos comunicamos muy bien, porque mis necesidades tú las escuchas y después buscamos la manera de solucionar la vida. Entonces creo que ahí tenemos que encontrar los eslabones de entendimiento y de comunicación, ¿no? Entonces por eso pongan atención de cómo ustedes han vivido y cómo ustedes han puesto de sus recursos para construir relaciones, ¿no? Y muchas veces qué errores han cometido para no construir nada. Simplemente es quejar. Y digo, pues de queja en queja, pues convertimos la queja en victimismo, ¿no? Te victimizas de todo, le echas la culpa a todos. Y yo siento que eso hay que cambiarlo, hay que cambiar esa rutina, ¿no? Ay, sí, porque además la victimización es una manera de violentar.
es una manera de estar contribuyendo al rompimiento de este esquema de armonía que proponemos cada programa. Y ahorita hiciste que se me viniera a la mente algo que me parece maravilloso, que da como consecuencia generar familias reconocidas y validadas. Es que nos blindamos al exterior de todas las cosas que de repente nos puedan llegar a preocupar, que penetren o que vayan a permear en lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro núcleo, nuestro hogar, ¿no? Cuando una familia es armoniosa, es solidaria, es empática, como lo acabas de proponer, está blindada. Es una familia que difícilmente va a caer en aquellos riesgos o peligros de los que los papás o los hijos estamos preocupados, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, es que se me vienen muchos ejemplos de terapias, sí. Y todo comenzó con un problema, ¿no? Entonces, familias que estaban integradas y que murió el papá, o que la mamá se fue, o que el papá se fue y dejó a todos ahí a la deriva, pasa el tiempo y el blindaje es volver a buscar la manera, el amalgamarnos, el unirnos, el pegarnos y decir, somos un equipo nuevo, nos aliamos de otra manera, somos cómplices, pero nadie nos despega. Eso, y es eso de cómo la mamá con los hijos, cómo el papá con las hijas, o sea, cómo toda la familia entera, ¿no? Y yo siento que sí es importante, la realidad que estás viviendo, te hace falta sentir más el apoyo, más la energía de fuerza que te da tu pareja, que te dan tus hijos, que se dan ustedes como familia. Es importante poner un alto y decir, sí me siento fortalecido, ¿no? En esta semana hice varias terapias de familia, y en una yo puse a los hijos enfrente, o así el hijo frente a la hermana, los hermanos enfrente y detrás de ellos a sus padres, ¿no? Y yo le decía a él, ¿qué sientes cuando sientes la energía de tu padre? Y le dije a la muchacha, ¿qué sientes cuando sientes la energía de tu madre? Y empezaron a traducir. Siento la energía de un papá que me ha dado la vida, y empezaron a llorar. Pero a él le empezaron a salir palabras muy generosas, muy agradecidas, y reconocí al papá. El papá se inclinó con su cabeza en la cabeza del hijo y lloraba. Y el hijo, y me da mucho gusto tenerte en mi vida. Y sí, y la hermana también, cuando ya volteó con la hermana, ¿y tú qué sientes con la mamá? Y decía, espérame, es que ahorita no puedo, ¿no? Entonces, fue un momento de reconocimiento impresionante, ¿no? Pero yo al final les dije, es que esta energía solo es de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo celebrar la vida? Pensando en este programa, les dije, ¿cómo celebrar estos momentos de semanas que vienen con un sentimiento de agradecimiento? Claro. Decir, ¿de qué me quejo si tengo esta energía, ¿no? Y además esto es esta manera de celebrar porque te corresponde y te pertenece a ti, esta energía de la que acabas de hablar. Vamos a una pausa, quédate, estás en Platicando de Familia, y sí, por Radio Mujer. Regresamos. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos. Qué gusto poder compartir contigo nuestras experiencias, nuestras familias, cómo las vivimos, cómo podemos dar este pasito para cambiarlas a como hemos deseado, porque sí se puede, siempre y cuando no quede nada más en un deseo ni en una buena intención, sino demos ese paso a cambiar esas estructuras que no nos han beneficiado, y sí podemos cambiarla para tener familias que se reconozcan, para empezar a disfrutarnos, sobre todo ahora en estos tiempos, y ya dejar a Alfonso Romo Cuellar, nuestro querido amigo y colaborador del programa, máster en terapia familiar, individual y de pareja, ya tener como cuando te proponen que incorpores a tu vida un nuevo hábito, un hábito sano, es una constante repetición. Entonces es una práctica, es un ejercicio. Si empezamos a hacer esto y lo trasladamos a empezar a reconocernos en familia, va a llegar un momento que va a ser tan espontáneo, ¿no? Y vamos a tener familias mucho más sanas. Sí, ahorita me acuerdo de aquel programa que hablábamos de lo que influye una mamá en los hijos, ¿no? Sí. Y hablábamos del lenguaje. Uh-huh. Y esto del lenguaje, digo, si en este año ustedes han cambiado una petición de me pasas un vaso de agua, en vez de decir, hablando de hombres y mujeres, corazón, me pasas un vaso de agua, es diferente, es un tono más emocional, cariñoso, donde va el vaso de agua, ¿no?
Pero yo digo, estamos en una época de inteligencia emocional, ¿no? Hombres y mujeres tenemos que aprender en qué momento expresamos más cariño, más expresiones emocionales, ¿no? Y si vienes de una estructura familiar más rígida, más impositiva, más conservadora, aprende un poquito a ser más flexible, a escuchar más, a imponer menos. Entonces, si a ti siempre te ha gustado imponer tus modos de ser, ahora pregunta, ¿qué les parece? Y entonces se te va a hacer difícil decir qué les parece hacer esto. ¿Por qué? Porque los demás te van a opinar y tal vez te van a cambiar tu opinión o tu deseo de imponerles, ¿no? Entonces sí creo que en esto del reconocimiento vamos a reconocer lo que podemos aprender. Porque para mí esto de festejos que se disfrutan estoy festejando, cuando yo festejo lo disfruto o me mortifico, oye, es que gasté mucho dinero en los refrescos, en el vino, y entonces no disfrutas porque pues te estás ahí, se te hace piedra el codo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera en esto de del reconocimiento, ¿no? Hay otra parte que es que yo la cruzaría, que en el desarrollo humano hablamos también de espíritu. La espiritualidad no tiene apellido, ¿no? Pero ¿cuál es tu espíritu? ¿Cuál ha sido el espíritu que te habita en este año? Porque ese espíritu es el que ha construido o ese espíritu es el que no ha avanzado, ¿no? ¿Te quedas en el miedo o te quedas en el amor? ¿Te alineas en el miedo o te alineas en el amor? Entonces les comparto un pensamiento de Eduardo Galeano, ¿no? Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Algunos fuegos no alumbran ni queman, pero otros arden con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Entonces, estos fuegos eres tú, soy yo, es Alicia, son todas las mujeres y hombres que nos escuchan. Ese fuego que tú traes, ¿cómo alumbra? ¿Cómo se expande? ¿Cómo calienta a los demás? ¿Cómo eres tú una persona cordial, tierna, que se acerca con respeto a los demás y las escucha, ¿no? ¿Eres una persona que tu sensibilidad genera vida o que pareces como un hipopótamo, un rinoceronte en cristalería, que cuando entras todos dicen, cuidado, que ahí viene fulanito, que hay cuidado, que ahí viene la persona que grita, ¿no? Entonces, ese espíritu tiene que ver con esa empatía, con ese reconocimiento que estamos buscando el día de hoy. Entonces, si mi capacidad de escucha ha aumentado, creo que es un termómetro decir, creo que tu calidad humana se ha vuelto más lenta para poder decir, yo pongo más atención en las personas que quiero, y entonces me gusta ponerles atención porque me gusta escuchar sus historias. Y si hay historias de necesidades, digo, oye, pues yo te ayudo, yo te apoyo en esto. Si hay historias de triunfo, oye, me da mucho gusto que te haya pasado eso, ¿no? Hay gente que triunfa y dice, pero ¿por qué no hiciste más? Y digo, oh, híjole, pues ya triunfó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que le ponemos en nuestra mirada, en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, en esa dinámica del brillo que sale de nosotros, también está la elección. Yo siempre me peleo o siempre busco que la gente me compre esta palabra, elegir. Entonces, cuando yo dejo de elegir, me pongo en una posición desanimada, desganada, es que nadie me pela. Y digo, es que tú dejaste de elegir. Entonces, no te pierdas, sigue eligiendo, y cuando eliges una relación, te acercas a esa relación y le invitas. Si ya no la eliges, ya no la buscas. Entonces, el que ya no elige, se aleja. Exacto. El que sigue eligiendo todos los días, sigue eligiendo, ¿no? Entonces, es importante que si sigues eligiendo amar a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, es porque los eliges. Trata de darte un espacio de reconocimiento, de decir, me da mucho gusto verte y verte bien, o me da mucho gusto poder apoyarte en este tramo de tu vida difícil. Entonces, ese es el gusto de la elección, no es porque es que no me queda de otra, no, es porque yo lo elijo, yo me acerco a esa persona, ¿no? Entonces, sí es importante como buscar esa conciencia de elección y esa conciencia de agradecimiento que tiene que haber en todo momento, ¿no? Es que acabas de decir una palabra clave, que es un parteaguas, y a mí me parece desde mi punto de vista que es un eje. Conciencia. La conciencia cambia, la conciencia es tener claridad, y es cuando entonces viene esta propuesta de elección, y es maravilloso. Sí, claro. Es luz, la conciencia da luz, ilumina y da muchísima claridad, ¿no? Es cuando dices, wow.
Entonces ya puedes tener esa certeza de elegir y saber con qué te quedas, cómo te quedas, si te quedas o si te vas, cómo te quedas, cómo te vas, ¿no? Sí, la cuestión de esta conciencia, estos últimos meses he recibido gente con poca conciencia, o sea, casi con su espíritu desinfladísimo. Y últimamente, en estas últimas semanas, me han expresado agradecimiento por mucha conciencia. Entonces, conciencia de disfrute, conciencia de, me repasan su semana y dicen, el lunes hice algo que me encantó, el martes vi a mis amigas, el miércoles estuve con mi esposo y me encantó cómo platicamos. Entonces, esa conciencia, sí, lo que dices tú, hay una luz diferente en tu mirada, en tu fantasía, en tu cerebro y en tu cuerpo que se conecta con el agradecimiento, de decir, estoy vivo, estoy viva, ¿no? Y siento que cuando nos conectamos en los festejos, no gasten en cosas, gasten en experiencias, inviertan en generar un festejo que nunca se les olvide. No es comprar por comprar, es si estamos invirtiendo en algo, generemos una experiencia. Y la experiencia es de encontrarte con el otro, la experiencia es decir, me dio mucho gusto. ¿Sí? Recuerdos positivos, ¿no? Sí, vivir un momento de fin de año o de Navidad o de cumpleaños o de reencuentros que generan un estado emocional diferente, ¿no? Oye, Alfonso, antes de que se nos corra el tiempo más de lo que ya corre, danos por favor tus medios de contacto. Les paso mis teléfonos, mi teléfono fijo es 1660-1818, 1660-1818. Mi celular es 3333-792289, 3333-792289. Oye, pues hablando de reconocimiento, hablando de validación, hablando de gratitud, muchas gracias. Muchas gracias por ser nuestro amigo, nuestro colaborador, por explicarnos con tu esencia y tu manera tan personal que tienes de compartir la información a través de la terapia. Gracias por estar un jueves sí, un jueves no. Gracias por alternarlo y a pesar de, y con todas las actividades que tienes, compartir, ¿no? Te reconozco a través de nuestro equipo y también de nuestra querida audiencia. Nos vemos el próximo año. Que tengas una Navidad maravillosa, que la disfrutes y que tengas un mejor año todavía y vengas a compartirlo aquí. Claro que sí, Alicia, igualmente para ti. Gracias por todo lo que nos das también. Gracias. Desde el micrófono, desde tu persona, y gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos y amigas que están y que han compartido esta tarde de Jueves de Terapia en Platicando de Familia de Radio Mujer. Quédense, por favor, a continuación en casa con mi querida amiga Leti Orozco de Huerta, en casa con Leti. Gracias a Artur, gracias Chuy, gracias Charito, gracias Don Ají. Alicia Hernández les abraza. Tengan una linda tarde con mucha calma y mucha actividad en la calle. Vamos disfrutando estos días. Nos vemos mañana. Bye.